Nuestros pastores nos hablarán de la oración, de cómo ésta debe hacerse con fe, y que siempre tus oraciones serán respondidas, aunque las respuestas no siempre sean las que tú quieres. Te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu Gracias damos al Señor en este día por poder estar en su presencia, para exaltarle, para alabarle, para glorificarle y para poder bendecir su nombre. Agradecemos al Señor por este tiempo que Él nos da para estar con usted y poder orar y poder escuchar también su palabra. Así que en este día sea muy bendecido, sea muy bendecida, y la gracia de Dios pueda estar sobre su vida y sobre nuestras vidas, para llevar la palabra a aquellos que aún no le conocen, y los que ya le conocen puedan ser edificados con ellas. ¿Cómo está, pastor? Amén, sí. Bendiciones, amada pastora, Dios le bendiga. Cariñoso saludo a todos nuestros hermanos en Cristo. Y usemos este día una bendición especial, como dice la palabra, la promesa de Dios, que este es el día en que Dios nos ha dado, por cuanto nos debemos gozar y nos alegraremos en su voluntad. Amén. Así que unos cariñosos saludos a todos los que van a estar viéndonos a través de nuestro programa. Reciban nuestro afecto y nuestros cariños. Amén. Gloria al Señor. Así es. Reciban nuestro cariñoso saludo, aquellos que quizás están pasando por momentos de dificultad, de dolor, de enfermedad, y aquellos que están disfrutando de la bendición del Señor en salud, en gracia. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a usted que pueda ponerse en actitud de oración para que oremos al Señor en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, queremos bendecirle, oh Dios, por su gran misericordia. Amén. Queremos exaltar su nombre porque usted es digno de ser exaltado. Queremos glorificar su nombre porque usted es digno de ser glorificado. Señor, reciba toda la gloria, reciba toda la honra, reciba toda la alabanza. En el nombre de Jesús, en esta hora queremos tributar a usted el honor, la gloria, la pleitesía, Señor, porque solo a usted le pertenece. Señor, no hay otro a quien podamos darle gloria. Su palabra así lo dice, Señor eterno. Solamente usted es merecedor de alabanza, merecedor de toda gloria, merecedor de toda honra, Señor. Y este es el día que usted hizo para que podamos gozarnos y alegrarnos en él. Este es el día que usted hizo, Señor, para que almas puedan venir a su presencia. En el nombre de Jesús queremos, Dios mío, tributar este servicio en sus manos y a su honor, Señor, para la gloria suya. Amén y amén. Dios les bendiga. Vamos a escuchar una alabanza en esta hora. Sea muy bendecido por ella en este día.
Pide lo que quieras, pídelo de veras. Si lo crees, recíbelo en el nombre de Jesús. Pide lo que quieras, pídelo de veras. Hoy es el día de tu milagro. El Dios que responde está aquí. Está aquí, se puede sentir el milagro que tú esperas está a punto de ocurrir. Mantén la fe para recibir lo que Dios tiene para ti. Nadie lo podrá impedir. Que descienda el fuego, que se queme la leña, que se consume el holocausto. El Dios que responde está aquí. Que descienda el fuego, que se queme la leña. Hoy es el día de tu milagro. El Dios que responde está aquí. Oh, pide lo que quieras, pídelo de veras. Si lo crees, recíbelo en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga en esta hora. Iremos motivarle a usted a que pueda creer que Dios tiene todo en sus manos. Y de esta manera queremos invitarle también a escuchar la palabra del Señor. Así que voy a invitarle a que pueda abrir su Biblia en el libro de Mateo capítulo 7. Allí vamos a leer la palabra del Señor. Este día maravilloso que ha hecho el Señor lo vamos a compartir con aquellos que no conocen a Dios para que puedan entender lo que Dios puede hacer con sus vidas. Así que Mateo capítulo 7, versículo 7 al 12, ahí leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy día vamos a tener la bendición de poder saber el por qué no siempre las oraciones que dirigimos a nuestro buen Padre Celestial no las percibimos como unas respuestas a nuestras necesidades. Y va a estar bastante entretenida la enseñanza de su palabra para que nosotros podamos comprender en la perfecta y buena voluntad de nuestro Dios para nuestras vidas. Así que le voy a invitar que en esta hora podamos inclinar nuestra cabeza para orar, para pedir al Señor que Dios abre vuestro entendimiento para entender su palabra y a la vez para que el Señor le conceda al predicador la suficiente gracia para que exponga su palabra. Señor, en el nombre glorioso de aquel que todo lo sabe, porque es omnisciente, todo lo sabe, todo lo escudriña, nos acercamos delante de su presencia para recibir la luz de su palabra y así ser de bendición para todos nuestros hermanos y amigos que nos han de escuchar y ver a través de este programa. Señor, bendice toda esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que comenzar a decirles que Dios contesta todas las oraciones. Amén. No hay ninguna oración que Dios no conteste. Así es, Señor. El problema es cómo nosotros realmente nos acercamos a Él. Ese es el problema. Bendito sea el nombre de Jesús. De partida yo quiero decirle a usted que usted debe tener confianza
en nuestro buen Padre Celestial. Amén. Porque si Dios usted no siente que Dios le ha contestado su oración, es por algún motivo. Y si Dios se ha tardado en responderle, también hay un motivo importante porque Dios ha tardado la respuesta a su necesidad o oración. Pero no es que Dios se haya olvidado de lo que usted le está diciendo a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos aprendido que Dios le está enseñando a sus discípulos que las oraciones de los creyentes, de los que participan del reino de Cristo Jesús, no deben ser como las de los fariseos, porque no deben estar basadas en el egoísmo, ni tampoco basadas en repetir repetidas veces lo mismo, sino que Dios desea que nos acerquemos no solamente con fe, sino también con un corazón sincero delante de su presencia para hallar gracia y un pronto auxilio y socorro a nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Leamos el capítulo 7, algunos versículos de ella, que decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Amén. Son peticiones que están basadas en diferentes tipos de oraciones, porque el que pide es una manera diferente al buscar, y el que golpea la puerta es otra manera diferente. Aunque todas son oraciones, cada una está en su momento especial, cómo debe ser la respuesta. Y hemos de aprender no solamente esto en el día de hoy, sino que vamos a tener varias lecciones cómo Dios respondió grandes oraciones. La oración de la iglesia como ser, la oración del matrimonio como ser, la oración del creyente, que también busca a Dios realmente de corazón sincero. Bendito sea el nombre de Jesús. Las oraciones del Padre Nuestro están insertadas en el reino de nuestro Señor Jesucristo, para que usted y yo podamos comprender la voluntad de nuestro Dios. Nadie puede acercarse a Dios si no es a través de Jesús, nuestro Señor. Nadie puede pedir algo a Dios si no es a través de Jesús, nuestro Señor. Por cuanto las oraciones que vamos a aprender de la palabra de Dios, cómo se deben ser, deben estar siempre enfocadas en Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Y como Él vino a morir en la cruz por todo el mundo, siempre Él va a estar dispuesto a escuchar, a recibir. Bendito sea el nombre de Jesús. Así como dice la palabra de Dios, que Él a todos los recibe, a nadie los echa fuera, sino que todos tienen un lugar especial en su corazón para ser atendidos en su necesidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a comenzar diciendo cuáles son las oraciones que están dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay oraciones que realmente están en la voluntad de Dios, pero en su debido tiempo. Y hay algunas oraciones que también están en la voluntad de Dios, que son las oraciones que muchas veces a nosotros no nos agradan. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, vamos a hablar sobre esto. Lo primero que debemos saber es que Dios contesta todas las oraciones. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a leer ahí en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 12. Vamos a leer. Yo quiero que usted pueda escuchar lo que la pastora va a leer en este momento para introducirnos a esta enseñanza. Amén. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Esa lectura de la palabra de Dios está enfocada claramente en la voluntad de Dios. Cómo se debe orar delante de su presencia y qué es lo que se debe pedir. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aquí la palabra de Dios marca como prioridad las oraciones del reino de Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Por cuanto, tú que eres un creyente, tú que eres un hijo de Dios, tú que vas a una iglesia, tú que sirves a Dios, tienes que pedir conforme a ese propósito. Amén. Y el propósito del reino de Dios es primero que todos conozcan a Cristo. Así es. Dios no quiere que ninguno se pierda, porque para eso envió Dios a su Hijo al mundo, a salvar
a lo que se había perdido. Entonces, el propósito importante, la primera realmente manera de enfocar nuestra oración y de pedir a Dios es para que ninguno perezca, ningún alma se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. No hay mejor oración delante del trono de su gracia cuando tú y yo nos acercamos a Él en pedir por la humanidad, en pedir por la gente que no conoce a Cristo Jesús. Y esa es una oración muy importante que tú y yo debemos elevar. Bendito sea el nombre de Jesús. Es cierto, muchas de estas oraciones no son las necesidades que tú tienes en tu vida, y es entendible a todo esto. Pero yo quiero enfocar mi enseñanza a eso, que tú debes aprender a orar. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu necesidad y mi necesidad. Porque eres hijo de Dios, por cuanto Dios conoce la necesidad de sus hijos. Por cuanto no debes tener duda en tu corazón que Dios ve lo que está sucediendo en tu vida y que Dios tiene el control ya de tu problema y de tu dificultad. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Por tanto, Señor, tú tienes que pedir conforme a lo que Dios desea, que el reino de Dios pueda llegar a la vida de todos los seres humanos y todos sean salvos a través de él. Segunda petición que agrada a Dios, que yo he enfocado en este momento, es cuando tú le pides que venga a tu vida, a la vida de la iglesia, a la vida de la congregación, a la vida de un pueblo, que es cuando venga el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado. No puede ningún alma salvarse si el Espíritu Santo no está hablando a la vida de esa persona, a la vida de esa persona que quiere venir a Cristo Jesús. Entonces es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado para que se arrepienta. Tú y yo debemos pedir, solicitar a Dios que siempre el Espíritu Santo esté dirigiendo nuestras oraciones, especialmente cuando nosotros vamos a salir a evangelizar, a predicar su palabra, a dar testimonio de las gratas nuevas de salvación. Amén. ¿Por qué? Porque viniendo el Espíritu Santo especialmente a tu vida, va a ser realmente una maravillosa bendición de tener en tu propia vida la presencia de Dios. La presencia de Dios que te va a fortalecer en momentos difíciles. Cuando venga la prueba, Dios va a estar contigo. Entonces tú te vas a dar cuenta de que Dios nunca te ha dejado solo, ni te ha desamparado, sino que siempre Dios va a estar contigo, ayudándote en todo. ¿Por qué? Amén. Porque tú estás haciendo lo que es correcto delante de su voluntad, que es pedir a Dios que Él envíe la bendición del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias. Porque el Espíritu Santo no solamente convence al hombre, sino que también regenera la vida del hombre, cambia la vida de las personas. Y es importante esa oración delante de Dios. Cuando Amén. tú estás pidiendo por otros para que conozcan al Señor como tú le has conocido, esa oración realmente es agradable. Es como un perfume agradable delante de la presencia de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesucristo. También es importante, ya que estamos hablando de la visión del reino, es necesario orar para que el Señor envíe obreros, levante obreros, Amén. para que el Señor pueda ser glorificado en la vida de las personas donde no hay quien les hable de la palabra de Dios. Sí, Señor. Y el apóstol Pablo dijo, ¿cómo irán si no son enviados? Entonces, ¿cómo van a escuchar la gente si no hay nadie quien les predique la palabra de Dios? Amén. Para eso se necesita que el Señor levante obreros y que envíe obreros. Jesús dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies. ¿Y quién es el dueño de la mies? Nuestro Dios. Es nuestro buen Padre Celestial. Él es el dueño de la mies, que es el mundo, para que el Señor levante obreros, para que envíe ahí a llevar su evangelio de arrepentimiento para las almas. Entonces esas oraciones realmente están insertadas en la perfecta voluntad de Dios, en el cual Dios se va a glorificar en tu vida grandemente. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Amén. ¿Y qué otra cosa importante sobre esto? En que cuando tú y yo venimos ante Dios, que le vamos a hacer sentir a Dios, porque esto es importante, la manera correcta. Le vamos a sentir a Dios que nosotros también somos personas que nos interesamos por la voluntad de Él, que el Señor pueda salvar a otros. Y para eso necesitamos que el Señor nos capacite, nos llene de su gracia, nos dé los dones del Espíritu Santo. Amén. ¿Saben por qué? Porque el Señor dijo en su palabra, que conforme a su palabra dice, irán por el mundo predicando la grata nueva salvación, echarán fuera demonios, o sea, autoridad, sanarán a los enfermos, poder de Dios para obrar misericordia, ¿cierto?
y agrega un montón de otras cosas importantes. Eso está enfocando que tú estás pidiendo por algo que te interesa. ¿Y qué es lo que a ti te interesa? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Es la obra de Dios, por cierto. Es la obra de Dios que se glorifica a través de la iglesia, a través de los obreros que el Señor llama para trabajar y servir a Dios. Entonces, cuando tú le pides a Dios que el Señor derrame de su Espíritu Santo para que vengan los dones espirituales, para que haya hombres y mujeres de Dios que al imponer sus manos sobre los enfermos, estos se sanen. Porque la fe realmente es como decía el texto: me busquéis y me hallaréis. Ser constante en oración. No todos tienen autoridad para poner manos sobre los enfermos. No todos reciben esa fe, que realmente es una fe calificada para imponer manos sobre los enfermos y estos puedan ser sanados. Entonces son hombres que son usados a través de los dones espirituales, como ser el don del evangelista, donde Dios glorifica su poder a través de hombre de Dios que lleva la palabra de Dios para salvación de otro, y a través de su palabra le acompañan estas montones de promesas que Dios tiene para con sus hijos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hay algo que tú y yo debemos interesarnos en pedir también, que el Señor se pueda glorificar en nuestro interior, que de nuestro interior pueden fluir los frutos del Espíritu. No hay cosa mejor que en nuestro corazón aparezca el verdadero amor. ¿Cómo se debe amar? No hay mejor cosa en nuestra vida que aparezca esa verdadera paz. ¿Cómo debemos nosotros enfrentarnos en los conflictos, en las situaciones difíciles de nuestra vida? Cuando no hay paz en el corazón, siempre se van a tomar las cosas realmente sin la claridad como se debe tomar, porque la paz de Dios dice que nos llena todo el entendimiento del ser humano estará en plena luz para tomar decisiones realmente importantes en su vida. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, después que hemos visto que estas oraciones son importantes, que están dentro de la voluntad de Dios y que Dios ve quién realmente está interesado en pedir estas cosas para bendición de su obra. Usted me dirá: pastor, pero usted tiene que pedir esas cosas, usted es el pastor, ¿verdad? Yo soy el pastor, pero es necesario que Dios levante más hombres, más mujeres de Dios. Amén. Es un hecho. Yo te voy a contar algo importante. En nuestra organización tenemos muchas congregaciones que no tienen pastores. Y necesitamos que Dios esté levantando hombres de Dios que tengan el perfil de Dios, que tengan el carácter de Dios para esto. Porque no es lo mismo ser pastor que ser un evangelista. No es lo mismo que ser evangelista y que ser un maestro. Es necesario tener el respaldo de la gracia de Dios en cada ministerio que se va a desarrollar en la vida que Dios está llamando a esos hombres para llevar a cabo la voluntad de Dios, que es su obra. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y después de todo esto, podemos pedir conforme el Padre nuestro. Podemos pedir: Señor, ayúdanos. ¿Saben por qué? Porque Dios, viendo que en su iglesia, viendo que en su obra está el poder de Dios obrando, están los dones espirituales obrando, es realmente fácil en que tú vayas a la iglesia y creas al poder de Dios, que Dios va a sanar al enfermo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un don maravilloso de fe para creer que los enfermos se sanan. ¿Sabe? En muchas congregaciones hoy no creen que Dios sana. Y en realidad sigue Dios sanando. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Sigue Dios sanando en este tiempo de pandemia. Hemos recibido varios ya testimonios cómo Dios le ha sacado adelante. Y realmente, y eso es una bendición, saber que Dios realmente tiene el control de toda esta enfermedad y de toda esta peste. Y solamente es necesario que tú y yo nos acerquemos de corazón confiado en la promesa de la palabra de Dios. Por tanto, entonces cuando tú estás buscando a Dios en la perfecta voluntad del Señor, Dios va a suplir todas tus necesidades. Dios no va a dejar nunca en el olvido tu necesidad que tiene, porque el obrero es digno de su salario. Cuando tú te conviertes en el discípulo de Cristo, porque de eso estamos hablando, que Jesús está llamando obreros, está llamando discípulos para su reino. Bendito sea el nombre de Jesús, porque los que nos quieren ser discípulos se van a convertir solamente en seguidores, y los que no quieren ser seguidores se van a convertir solamente en simpatizantes, que simpatizan con la palabra de Dios, con el evangelio de Cristo, pero no serán almas comprometidas.
vida. Y es ahí donde tú y yo tenemos que realmente pedir a Dios que el Señor levante el corazón de sus hijos y se puedan comprometer con su iglesia, con su obra. ¿Para qué? Para que el que no conoce al Señor pueda conocer a Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Una de las cosas que tú y yo debemos hacer en estos tiempos en que la iglesia está encerrada, podríamos decir que realmente no es verdad, porque la verdad, podemos estar encerrados, pero la palabra de Dios no está encerrada y podemos hablar realmente con libertad aquello que tenemos cerca a nuestro alrededor de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando tú y yo oramos y pedimos conforme a estas cosas, Dios siempre va a responder a tu necesidad. Gloria a Dios. Y me explico. Porque tú, cuando te acercas a Dios y estás pidiendo algo importante para tu vida, es para que Dios se glorifique en ti. Es para que tú glorifiques a Dios, a otros. Un ejemplo, te voy a pedirte. Si tú eres un hombre que quieres evangelizar, necesitas no solamente de que Dios te dé el don del evangelismo, necesitas que Dios te prepare con las cosas, herramientas necesarias para poder evangelizar. Y para eso un ejemplo, pongamos entre comillas, necesitas un vehículo. Y si Dios ve que tú tienes necesidad de ese vehículo, Dios te va a dar el vehículo. Pero antes que Dios te dé el vehículo, te va a pedirte que tú te prepares para aprender a manejar. Porque Dios no te puede darte un vehículo si tú no sabes manejar. Amén. A menos que tengas alguien de buena voluntad que salga contigo y sepa manejar. Entonces, cuando tú pidas algo, tienes que pedir con conocimiento, con sabiduría. Amén. Porque tú no puedes pedir cosas que tú no vas a usar y no vayas a utilizar. Entonces, siempre la voluntad de Dios es que cuando tú y yo nos acercamos, la respuesta que Dios nos va a dar, que va no solamente a satisfacer nuestra necesidad propia, sino también va a satisfacer lo que Dios quiere en los demás. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y después que hemos aprendido que estas son realmente la voluntad de Dios. Dios no quiere que sus hijos estén enfermos. Por eso que Jesucristo cargó sobre la cruz, ¿qué cosa? No solamente nuestros pecados, porque tampoco Dios quiere que su iglesia esté pecando continuamente. Por algo Él es nuestro buen defensor y abogado. Entonces, Dios quiere que cuando tú estés enfermo, te acerques a Dios confiadamente, que el Señor te va a sanar. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto a eso en el libro de Judas? Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, para que los ancianos de la iglesia vengan ante ti y oren por tu vida. Amén. Y esa oración de fe realmente va a actuar en bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque si tú estás enfermo por una situación de pecado, es importante que tú lo sepas. Si tú estás enfermo porque realmente le has fallado a Dios, Dios te va a sanar primero y a la vez te va realmente liberar. Va a ser una obra maravillosa en tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque la oración del justo puede mucho. Amén. Y eso es importante. No somos justificados por nuestras obras, porque nadie se puede justificar ante Dios y para que Dios responda a sus oraciones. No, somos justificados por aquel que nos hizo libre y nos lavó con su sangre y obramos conforme a su voluntad. Entonces, ya que hemos aprendido esto, tú te debes acercar a Dios confiadamente, con fe. Amén. Creyendo que vas a recibir lo que estás solicitando, porque la oración que tú estás elevando está en la voluntad de Dios. No solamente tú quieres ser bendecido, que tu vida se sienta satisfecha, sino que también a través de ti los demás también van a ser bendecidos. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, como decíamos al comienzo, todas las oraciones Dios las contesta. No hay ninguna oración que Dios no conteste en su voluntad. Bendito sea el nombre de Jesús. El problema es muchas veces que la respuesta viene pero no conforme como nosotros pedimos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacemos es porque pedimos mal. Pedimos mal. Y pedimos para vuestros deleites, para vuestros placeres. Y no es que Dios no quiere que tú realmente tengas confort, te sientas realmente bendecido en este mundo. Pero la verdad, amados hermanos, amados creyentes, el Hijo de Dios no es una vida realmente de rosa. Es un camino que realmente está marcado también por el sufrimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces,
muchas de nuestras oraciones están enfocadas en una mala actitud, en una mala manera de pedir. Y es ahí donde Dios quiere que tú aprendas a pedir. Primero, tienes que reconocer que Dios es santo. Dios es santo. Dios es perfecto. Dios todo lo ve. Tú no te puedes presentar así nomás delante de Él sabiendo cómo tú te estás presentando delante de Dios. Y hay una oración que Dios no le agrada, es cuando tú realmente estás pidiendo, solicitando solamente para ser beneficiados, solamente tu persona, pero no para exaltar la grandeza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuántas de esas oraciones son realmente basadas en una mala manera de enfocarse delante de la presencia de Dios? Entonces, esas oraciones Dios, por cierto que la está respondiendo. Pero ¿de qué manera, pastor, puede estar respondiendo esas oraciones si yo no las siento en mi vida? Dios te está diciendo que si Dios no te está contestando, ¿es por qué? Porque Dios quiere que aprendas a pedir en su voluntad. Dios sabe que tiene necesidad y Dios te va a proveer para todas esas necesidades. Cuando yo era niño, tenía un sueño, que era conocer parte del mundo. Y Dios me concedió esa bendición hace poco tiempo, en el cual yo pude conocer varios países de este mundo. Pude andar por gran parte de Europa disfrutando de una bendición que solamente era un sueño que yo tenía, pero que hubo un tiempo en que Dios la hizo realidad. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Dios siempre va a querer saciar nuestros deseos. Amén. Siempre Dios va a querer darnos lo que está en nuestro corazón. Y yo recuerdo que lo que yo añoraba era estar en los Alpes suizos, porque me crié viendo ese programa de televisión. Te cuento esta historia para que tú más o menos la entiendas. ¿Cuál es la manera correcta de orar? ¿Y sabes cuál fue mi oportunidad? Subir a los Alpes suizos y estar ahí. Sentir aquel programa de televisión de niños que en aquel tiempo yo veía en la tele. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, siempre Dios va a contestar tu oración. Siempre Dios va a responder a tu necesidad. Pero muchas veces no es el tiempo, no es el momento oportuno. Pero Dios nunca se va a olvidar de que lo que tú sientes en tu corazón. Amén. Entonces, uno de los grandes problemas es cuando pides y pides mal. Y pide para tus propios deleites y placeres. Bendito sea el nombre de Jesús. Cosas que Dios, Él desea que seas feliz, pero Él desea que primero ponga las prioridades del reino. Como dijo el apóstol Pablo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las otras cosas serán añadidas. O sea, Dios va a añadir todos tus deseos cuando tú pones en prioridad el reino de Dios. Entonces Dios está respondiendo, te está diciendo, busca primero mi reino y vas a ser bendecido. Busca primero mi reino y vas a ser realmente bendecido con mi respuesta de la oración. Otras de las oraciones que no agradan a Dios y que muchas veces el cristiano no ve la respuesta de Dios es cuando tú te acercas sin fe. Tú debes entender que tienes que aprender a acercarte a Dios. Tú no puedes venir a Dios si no tienes fe para creer. Tienes que creer en Dios, que Él es galardonador a los que le buscan, porque el que busca, ¿qué decía la palabra? Halla. Entonces, si tú estás buscando a Dios, lo vas a encontrar, pero sin fe es imposible. Bendito sea el nombre de Jesús. He escuchado algunos argumentos de algunas personas que dicen, oiga pastor, usted que está más cerca de Dios, pida a Dios por mí. O sea que esa persona está muy lejos. Ya muchas veces son cristianos que piden de esta manera y dicen estas cosas. No, tú tienes que realmente acercarte a Dios con un corazón confiado, que te estás acercando con fe, porque Dios es vivo y su reino es vivo. Es real, es tan tangible que en el cual tú lo puedes sentir en tu corazón. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, una de las cosas que afectan a las peticiones que tú no ves que Dios te está respondiendo es cuando no pides con fe. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios cuando tú no ves esa respuesta? Dios te está diciendo, cree más en mí. Búsqueme de verdad, de todo corazón.
Porque con el corazón se cree. ¿Te das cuenta? Si en tu corazón hay fe, vas a creer de verdad y Dios te va a realmente a bendecir la respuesta de tu oración. Entonces la fe, la incredulidad. No hay cosa peor que ser incrédulo. La incredulidad y la falta de fe son pecados, dice la palabra de Dios. Entonces, pero ser incrédulo, buscando a Dios, es imposible pensar de esa manera. La incredulidad nunca ha agradado a Dios. Y Dios dice que una de las cosas que más afectó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto fue su incredulidad. Por su incredulidad vieron la mano de Dios sobre ellos, pero no para bien, sino que Dios los reprendió duramente porque eran duros de servir. Tú tienes que reprender ese espíritu de incredulidad. Cuando te acerques a Dios en oración, tienes que estar seguro que Dios te va a responder. Amén. Y tienes que reprender ese espíritu, porque es un espíritu inmundo realmente que te está robando la bendición de Dios. Entonces la incredulidad es realmente un espíritu de idolatría en el cual no agrada a Dios. Por eso en esta hora que estás escuchando esta palabra, esas cosas que a veces afectan a tu vida de oración, realmente debes aprender que la respuesta de Dios ya está a tu vida, en que Dios te está diciendo: saca de tu corazón la incredulidad. Si te acercas a mí en la oración, cree que Dios es real y es verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios nos bendiga. Amén. ¿Sabe? Otra de las cosas, los fenómenos que yo he visto muchas veces es la arrogancia. No hay cosa peor ser arrogante. Dios no es la compañía de bomberos. No. Dios es santo. Dios no es el supermercado. No, tampoco. Dios es santo, es puro, perfecto. Entonces, la arrogancia siempre realmente hace que las cosas de Dios no se vean estando ahí. Voy a dar un ejemplo de eso. Cuando Naamán, el sirio, que era leproso, escuchó que el profeta Eliseo tenía el don de Dios para sanar enfermos, cuando alguien le dijo que en Israel había un profeta que hacía estos milagros, Naamán fue donde estaba el profeta de Dios. Por cierto, llegó con toda su lepra, su enfermedad. Y el hombre de Dios, que sabía que no podía juntarse, podía responder a un leproso abiertamente, él le da una orden conforme a la ley de Dios, porque estaba dentro de la ley de Dios. Amén. Entonces le dice: ve a zambullirte 7 veces en el Jordán. Entonces fue este hombre, Naamán, y escuchó que le mandó el siervo de Eliseo a decirle que 7 veces tenía que zambullirse en el río Jordán. Cuando Naamán ve el río Jordán, se da cuenta que eran aguas realmente turbias. ¿Quién no ha visto el río Jordán? Es un río realmente de aguas turbias. Y resulta que los sirios en sus tierras corren aguas cristalinas. Entonces él dijo: ¿cómo me puedo yo zambullir en este río de esta manera? ¿Por qué no me envió allá que yo me fuera a zambullir en mi propio río? No, Dios estaba probando su obediencia. Sí, Señor. Un hombre orgulloso, un hombre que había sido general del ejército, estaba orgulloso de lo que él había sido en la vida. Pero a veces el orgullo mata, el orgullo destruye, el orgullo no sirve, porque el hombre más importante al que se le debe dar la gloria, el ser más importante a quien se debe honrar y realmente se debe inclinar, es a Dios. Amén. Y entonces, gracias a Dios, Naamán tenía unos siervos que realmente escuchaban bien las cosas. Entonces los siervos le dijeron: Naamán, si el profeta te mandó a hacer algo que tú puedas hacer y no lo haces. Y fue tanto que los siervos amonestaron a este varón. Este varón realmente fue y obedeció. Y tenía que zambullirse 7 veces. Dígame usted. Se zambulló probablemente la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, hasta que él entendió que uno no se puede acercar a Dios con un corazón de arrogancia, con orgullo. Tenemos que acercarnos humildemente, porque Dios es superior a todos nosotros.
Entonces la arrogancia es algo que afecta. Y Dios le estaba diciendo a Naamán, sí, yo te quiero sanar. Ve y zambúllete. Pero Naamán no podía ver eso. Naamán quería ver lo que él quería. Y ese es un problema. Siempre Dios está respondiendo, pero el orgullo no deja ver la respuesta de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pedí y pides mal. A veces aún dentro de las cosas de Dios se pide mal. Pastor, ¿cómo es eso? Sí. Ahí lo encontramos en la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y de repente aparecieron un grupo de griegos. Griegos que estaban, ¿sabe qué cosa haciendo? Estaban predicando la palabra de Dios, hablando de Cristo. Y entonces los discípulos y el gran Pedro se molestaron. Señor, ¿cómo es posible que ellos estén hablando de tu reino? Somos nosotros los responsables de tu reino. Y sabe que ellos solicitan a Cristo, Señor, que caiga fuego del cielo y los consuma. Qué terrible la petición que tenían, y eran los hombres de Dios que tenían que llevar paz al mundo y querían la muerte de su prójimo, y especialmente a aquellos griegos que se habían convertido a Cristo. Es terrible esto. Entonces, cuando tú realmente estás orando a Dios y estás pidiendo por alguien que realmente te afecta, ¿cierto? Porque una de las cosas cuando el corazón está herido, una de las cosas cuando el corazón realmente está ahí con esa cosita que todo lo ve mal, realmente va a hacer de oraciones que no son correctas delante de Dios. Amén. Y Dios ya te ha dado la respuesta, porque Jesús le dio la respuesta a sus discípulos. El que es con nosotros es. Entonces, pero los discípulos no entendieron el momento en que se estaba realmente llevando a cabo ese momento que las cosas que ellos estaban viendo. Entonces, muchas de las oraciones que no recibimos, o sea, que no vemos, porque la respuesta ya ha sido dada, están enfocadas a la respuesta de Dios, no a la respuesta nuestra, sino lo que Dios quiere mejor de nosotros. Porque a veces lo que estamos pidiendo para satisfacer una necesidad, que Dios nos conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro, Dios tiene algo mejor que las respuestas que estamos dando, porque la mayoría de las veces cuando viene la respuesta de Dios es superior a lo que nosotros pedimos. Y aún así, muchas veces lo que nosotros no entendemos, pasa el tiempo para entender por qué Dios no me respondió. Muchas de estas cosas y muchas preguntas de mucha gente es el por qué me sucedió esto, el por qué me pasó esto, cuál fue el motivo que yo realmente vi que Dios no me respondió en la oración. Y para ir concluyendo, quiero decir que hay algunas oraciones que Dios las tarda un poquito. Porque que dice que Él tarda pero no olvida. Porque el que pide y recibe, el que busca halla, y el que golpea se le abre. O sea, todas tienen respuesta, todos Dios le está respondiendo. Pero hay unas oraciones que están dentro de un proceso. Y es el proceso en que Dios quiere que tú y yo estemos preparados para recibir tales respuestas. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Me está escuchando, no? Hay cosas que Dios tiene todo en su control y que ve en tu corazón, ven actitud de pedir cosas importantes, pero a veces Dios ve que tu corazón no está preparado realmente para ser beneficiado con tal bendición. ¿Cuánta gente le pide cosas a Dios? Yo quiero ser esto, yo quiero ser esto otro, yo quiero ser acá, yo quiero ser allá. Pero muchas de esas oraciones, Dios está esperando que tú te prepares en obediencia. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, si alguno pide obispado, buena cosa desea. No es malo pedir algo así. No es mal pedir ser un hombre de Dios. Pero muchas veces esas respuestas no vienen al tiro porque Dios está esperando que haya un proceso en tu vida. Que tú tengas el carácter de Dios. Que tú tengas la fortaleza de Dios. Una vez conocí a un varón donde se llevó a cabo una campaña evangelística y mucha gente aceptó a Cristo. Pero colocaron al frente un varón que no duró menos de un mes. ¿Por qué? Porque para estar al frente de una obra tenemos que estar respaldados por Dios. Amén. Tenemos que estar respaldados por Dios y tenemos que tener el conocimiento aplicado para llevar a cabo lo que Dios nos ha entregado. Y son cosas muy importantes. Por eso que
muchas veces las oraciones de ese tipo llegan en su momento cuando tú y yo estamos preparados, porque hay muchas cosas que hay que sacar de nuestra vida y muchas cosas que hay que agregar a nuestra vida para mejorar nuestra condición de hombre de Dios y de mujer de Dios. Amén. Y hay unas que netamente Satanás, el diablo, se encarga para hacerlas imposibles que lleguen a tu vida. Y es ahí donde tú tienes que orar continuamente con fe y reprendiendo al mal. ¿Por qué? Porque encontramos un ejemplo, estoy concluyendo, encontramos un ejemplo en el Antiguo Testamento en que Daniel, cuando indagó por la palabra de Dios que todo el tiempo de la esclavitud que iban a estar en Babilonia, conforme al profeta Jeremías, a su profecía, ya se habían cumplido. Entonces el profeta Daniel empezó a pedir a Dios que era el tiempo del cumplimiento de tal profecía que era necesario regresar. Entonces dice la Sagrada Escritura que Daniel se presentó en oración y ayuno, que va a ser una de las otras enseñanzas porque hay que agregar ayuno a esto. Y dice la palabra de Dios que Dios le mandó a responder a Daniel, que en la oración de Daniel ya había sido oída 40 días antes. ¿Y por qué entonces Daniel no estaba viendo la respuesta que él estaba esperando en su solicitud? Es simplemente porque un ángel de Persia, un ángel del mal, había hecho que fuera imposible que la voluntad de Dios llegara a la vida de Daniel. ¿Por qué? Porque cuando Daniel supiera que Dios había dado ya la revelación, porque eso es moverse en la voluntad de Dios, todo tiene su tiempo, era realmente una bendición que el pueblo de Dios regresara a su tierra a adorar al Dios vivo como ellos añoraban y ellos querían. Bendito sea el nombre de Jesús. Probablemente hay algunas de estas oraciones que hay algunos hombres de Dios que están luchando y que son obras del mal en que Satanás se ha levantado para que tú no veas estar realmente respuesta a tu vida. No sé si le agradó esta enseñanza, pero uno aprende realmente las cosas de Dios. Las cosas de Dios no te van a llegar por arte de magia. Las oraciones inoportunas son realmente muchas veces son las que suceden rápidamente. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Esas oraciones que a veces cuando tú estás probablemente en una necesidad tan urgentemente y Dios ora ayudándote. Con esto termino. Dice la palabra de Dios que Jesús habló una parábola cuando dijo que un vecino le fue a solicitar al otro vecino que le prestara unos panes porque había llegado su amigo desde lejos y necesitaba darle de comer y era demasiado tarde en la noche. ¿Sabe? Dice que el vecino, aunque no le agradó a la hora que fue a molestarle porque era demasiado tarde, pero porque era su vecino, porque alguien había venido de lejos, esa oración inoportuna, su vecino se levantó y le bendijo a su vecino con lo que necesitaba. Así es nuestro Dios. Dios siempre va a estar dispuesto a respondernos. Siempre Dios va a querer que nosotros seamos saciados. Siempre. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Por eso debes confiar plenamente en la palabra de Él y sus promesas que son fieles y que son verdaderas. Amén. ¿No es así, pastora? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias al Señor por su palabra. Y como dice la palabra del Señor, acerquémonos pues confiadamente a Dios. Amén. Bueno, queremos ya irnos despidiendo y bendecir a nuestros hermanos en Ovalle. Hoy día queremos saludar especialmente a la familia de mi esposo, a nuestra hermana Juana, bendecirle en el nombre del Señor, bendecir al resto de nuestros hermanos en Montepatria, en La Chimba, en Ovalle, en Guanaqueros, en Tongoy, en todos los lugares, en Coquimbo y acá en la región, en la quinta región donde nos escuchan, bendecirles y decirles que el Señor les bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Comparta la palabra, comparta el link para que otros también puedan ser bendecidos por ella. Dios les bendiga mucho, nos vemos prontito. Estamos en un tiempo de aprendizaje, así que usted ármese de paciencia y de fe y de tiempo para aprender de la palabra de Dios, porque el saber nos hace sabio. Amén. Dios les bendiga a todos.